Muchas gracias, Marisabel, y a todos quienes nos acompañan, y especialmente al Foro Iberoamericano de Derechos Digitales por la invitación. Es un verdadero honor compartir con ustedes sobre ese tema tan importante. Muchas gracias, como les decía, al Foro por la invitación y a los organizadores. Es un verdadero honor. No quisiera, es muy poco el tiempo y suelo a veces pasarme, entonces voy a tener un cronómetro aquí a la par mía para no pasarme del tiempo y acomodar mi cámara. Disculpen. Listo. Eh, Como les decía, es un verdadero honor estar con ustedes el día de hoy conversando de un tema que sé que es muy importante. Es un tema que ha dado muchísimo de qué hablar en los últimos años, especialmente en los últimos 2 años, a partir de lo que ya todos sabemos de la salida al mercado de ChatGPT, aunque desde hace ya mucho tiempo en realidad se venía hablando del tema de inteligencia artificial. Sé que ya han conversado sobre la regulación en general del tema de la IA, sobre las implicaciones que tiene esta tecnología en los derechos digitales y en los derechos fundamentales y la parte ética de la inteligencia artificial, así que no quisiera ser reiterativo, por lo que me voy a centrar prácticamente en tres aspectos muy puntuales. El primero es repasar un poco las preguntas que considero que tenemos que hacernos antes de contestar o antes de aventurarnos a regular una tecnología como la inteligencia artificial. Creo, y eso es una opinión personal, que hemos respondido desde nuestros congresos en la región, y hablo en el caso de Costa Rica, con mucha velocidad al tema de la IA, entendiendo que, claro, es una tecnología que siempre va más adelante que la regulación y por eso se comprende, ¿no?, esa intención que han tenido algunos legisladores en nuestros países de responder a ese desafío lo antes posible. Sin embargo, creo que en ese ánimo por dar una respuesta regulatoria, nos hemos saltado algunas preguntas que son básicas antes de, insisto, idear o diseñar una regulación sobre un tema tan complejo y tan particular como lo es la inteligencia artificial. Entonces voy a repasar un poco esas preguntas sin ánimo de contestarlas acá, que en 20 minutos claramente no nos da tiempo de contestarlas, pero sí que por lo menos se queden ustedes con la reflexión acerca de cuáles podrían ser las respuestas a esas preguntas básicas que tenemos que hacernos antes de decir si hay que regular la IA y si hay que hacerlo de esta u otra manera. Después hablaré un poco de la regulación en Costa Rica, qué proyectos de ley se están discutiendo en mi país acerca de este tema, qué contiene esa regulación y sobre todo en una tercera parte me voy a concentrar en algunas críticas, no solamente a las propuestas en Costa Rica, sino más bien incluso a la legislación europea que se ha propuesto para regular la IA y no tanto a la legislación europea o al AI Act, sino más bien a su copy-paste en la región como si no hubiera necesidad de adaptarla, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre esas críticas y lo que considero yo que son desafíos para poder traducir o trasladar esa legislación europea a nuestra región, perdón. Entonces, bueno, primero, yo no sé si ya les presentaron este gráfico, entonces lo voy a abordar muy rápidamente y es básicamente una fotografía del estado de la inteligencia artificial en la región latinoamericana. Como pueden ver, pues Chile está liderándolo. Justo esta misma semana, perdón, salió la noticia de que Chile estaría adoptando una actualización de su política nacional de inteligencia artificial para adaptarla a los principios de la UNESCO y a la metodología que la UNESCO ha ideado, el llamado RAM o Readiness Assessment de inteligencia artificial, y también propuso un nuevo proyecto de ley, el gobierno chileno, sobre este tema, lo que lo coloca, ¿verdad?, en primer lugar en este índice que fue creado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. En el caso de Costa Rica, como pueden ver, estamos en la posición 8 y de hecho la diferencia entre la siguiente posición, que es Perú, pues es bastante grande, ¿no? De 13%. Las diferentes dimensiones que se consideraron para este índice son variadas: regulación, existencia de políticas públicas que avancen la IA, investigación y desarrollo, entre otras dimensiones, pero lo que está claro es que el caso de Costa Rica es un caso digamos, que requiere de muchísima intervención para poder avanzar más en este tema, ¿no? Volviendo al tema de las preguntas que les decía, yo creo que antes de proponer una regulación sobre un tema tan complejo y sobre una tecnología además tan novedosa
y cambiante como lo es la inteligencia artificial, tenemos que hacernos por lo menos estas tres preguntas, ¿no? La primera es si se debe regular la inteligencia artificial y por qué. Hay diferentes respuestas, podrían ser, bueno, creemos que sí se debería regular la inteligencia artificial porque hay ciertos usos de la inteligencia artificial en ciertos contextos particulares que podrían generar un determinado riesgo o impacto en la vida, los derechos, la salud de las personas, ¿no? Y por eso nos interesa que esos usos particulares que se hagan en esos contextos también particulares estén regulados y que el riesgo esté de alguna forma controlado, ¿no? Y en esto, digamos que la IA no se diferencia tanto de otras actividades riesgosas por naturaleza, ¿no? La misma conducción, pensemos incluso en la energía nuclear, entre otras actividades que son de riesgo y que los seres humanos no por ello hemos dejado de incurrir en esas actividades ni hemos dejado de aprovechar los beneficios de esas actividades. Y lo mismo podría suceder con el tema de la IA. Entonces, bueno, a la pregunta si se debe regular la IA, bueno, una respuesta podría ser sí, debido a esos impactos. La segunda pregunta, que creo yo que es aún más importante, es si se puede regular la inteligencia artificial. Y cuando hablamos de poder, ¿verdad? Porque no basta con que se deba ni con que se quiera, cuando hablamos de poder regular la inteligencia artificial, hablamos de que estemos en las condiciones para poder aplicar esa legislación que estamos queriendo introducir. Y si realmente esa regulación que hemos diseñado, ideado, tiene la eficacia que estamos buscando. Es decir, si realmente protege esa regulación a las personas de los riesgos de los que estamos hablando en la primera pregunta. Que esa es una pregunta, la de si se puede regular la IA y si tenemos las condiciones para poder aplicar esa regulación y si realmente esa regulación está bien diseñada como para solucionar esos problemas y esos riesgos, solemos contestar esa pregunta con base en meras suposiciones o especulaciones. Es decir, nunca probamos una regulación en la realidad y decidimos si realmente cumplió o no cumplió su objetivo. Y para eso están otros mecanismos que podemos hablar más adelante sobre experimentación regulatoria que creo yo que se prestan mucho para la regulación de ese tipo de tecnologías. Entonces, dejo ahí nada más la inquietud. Se necesita una serie de condiciones en un país también para regular la inteligencia artificial. En el caso de Costa Rica, no las tenemos. No tenemos una institucionalidad fuerte, no tenemos madurez regulatoria, tenemos normas sectoriales impactadas de forma indirecta por la inteligencia artificial que no están actualizadas a la economía digital, a la edad digital, y por ende estaríamos regulando por regular y tendríamos una legislación en un papel que en la práctica no se cumple y que más bien en la práctica lo que podría ocasionar es un desincentivo hacia la innovación, hacia el desarrollo de emprendimientos en IA, porque ¿quién va a querer regular, quién va a querer, perdón, innovar y desarrollar soluciones y modelos de inteligencia artificial cuando sabe que hay una legislación que aunque no se aplique en la práctica, pues realmente le está más bien causando un daño y no un beneficio? Entonces, importante entender si podemos regular la IA y qué aspectos podemos regular de la IA y qué aspectos no. Y tres, la gran pregunta que es la de cómo regular la inteligencia artificial, que en mi opinión es la pregunta que a nivel mundial todos los países y regiones del mundo estamos intentando contestar. Ya la Unión Europea contestó a esta pregunta con su propuesta, ahí está el AI Act. Veremos si tiene el mismo efecto, el famoso efecto Bruselas que ustedes conocen, el efecto de que la normativa europea en materia digital se propague hacia otras regiones y países del mundo, incluido nuestra región. Veremos si sucede eso con la IA. Mi opinión personal es que eso no debería ocurrir con el tema de inteligencia artificial y que si bien hay muchas cosas del AI Act europeo que se pueden adoptar en nuestros países y que podrían inspirar nuestra regulación, me parece que sería un error simplemente hacer un copy-paste de esa regulación. Más que todo porque crearíamos falsas expectativas acerca del efecto que pueda tener esa regulación en nuestros países y por lo menos hablo del caso, insisto, de Costa Rica. Ahora, pasando al tema de los proyectos de ley que se están discutiendo en mi país, tenemos esencialmente dos. El primero de ellos, que es este que se presentó en mayo de 2023, ya hace casi un año. Este proyecto tiene la particularidad de que se redactó en su totalidad por ChatGPT. Es decir, los diputados y diputadas proponentes le dieron un comando a ChatGPT, el chatbot de OpenAI,
diciéndole, por favor, redacte un proyecto de ley para la regulación de la inteligencia artificial basado en la Constitución Política de Costa Rica y creo que y los derechos humanos. Algo así era el comando. Y el chatbot, pues evidentemente produjo un resultado, una exposición de motivos y un texto en particular. Tanto la exposición de motivos como el texto, tal cual lo arrojó el chatbot, fue copiado y pegado y presentado como proyecto de ley en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Yo sé que eso suena a ciencia ficción, pero es la realidad. Y esto no es para criticar a los diputados y diputadas de la comisión que presentaron este proyecto de ley, porque al final su intención, digamos, es o era poner en el centro de discusión el tema de la IA y que pudiéramos debatir como sociedad acerca del impacto de la IA, y eso pues se agradece y está muy bien porque se logró efectivamente ese objetivo de poder comentar y discutir como sociedad costarricense si queríamos una regulación de la IA y cómo regularla y además lo que se puede hacer con la IA. Sin embargo, también es un problema utilizar un chatbot como estos para redactar un proyecto de ley porque simple y sencillamente no es una herramienta para realizar tareas como esta. Nosotros delegamos como pueblo la soberanía, perdón, en representantes del pueblo, como son los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, y no esperamos que deleguen esa potestad tan importante en una herramienta de inteligencia artificial. Cosa distinta hubiese sido si cogemos el resultado del chatbot como una base y a partir de esa base le cambiamos cosas, lo adaptamos, consultamos con los diferentes actores de la sociedad para consultarles qué opinan sobre el proyecto de ley y ahí sí lo presentamos. En este caso, pues los diputados dijeron, más bien, presentémoslos y tenemos la discusión una vez ya presentado el proyecto de ley. Pero bueno, eso se los dejo como un dato curioso de algo que ocurrió en Costa Rica, ¿no? Es un proyecto que sí está enfocado en principios éticos, porque evidentemente pues el chatbot fue entrenado con muchísima información de Internet y ahí pudieron acceder a los principios éticos que ya ustedes conocen, los de la OCDE, los de UNESCO, sobre equidad, dignidad humana, transparencia, privacidad, seguridad, etcétera. Entonces, el proyecto de ley sí se basa en esos principios éticos. No hay una regulación en realidad, es un proyecto que si ustedes lo ven es bastante genérico, no se dice el cómo, sino más bien como muy aspiracional, ¿no? Queremos que la IA se utilice para el bienestar de las personas, que se utilice respetando estos principios, pero no establece el cómo. En cuanto a gobernanza, sí establece que el MISIT, que es en Costa Rica es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sería el encargado, ¿no?, de regular la materia de IA y dice también encargada del registro, supervisión y auditoría. Ya después, cuando nos vamos al proyecto de ley como tal, no se dice nada sobre el registro, no se dice nada sobre la auditoría, entonces no entendemos qué es lo que se está pretendiendo con esto y en todo caso, nuevamente, nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología, lastimosamente, en este momento no está en capacidad jamás de auditar un sistema de IA. Además, ¿con qué o con base en cuáles mecanismos estándares internacionales se va a auditar ese sistema? No hay un único estándar para poder auditar un sistema de IA. Entre otras muchas serie de preguntas que uno se hace cuando lee el proyecto de ley. Después se habla de evaluaciones de impacto para sistemas de alto riesgo, lo cual es de alguna forma también derivado un poco de la normativa europea. Y se menciona, eso sí, el uso de sistemas de IA que son particularmente relevantes en sectores específicos como el sector financiero, salud, transporte, educación, nuevamente como una mención genérica, pero que no contiene, digamos, reglas u obligaciones específicas. Luego tenemos el segundo proyecto de ley, que es un proyecto de ley que se presentó en septiembre del año pasado. Es un proyecto mucho más robusto, si se quiere, mucho más largo. Es un proyecto extenso, muy específico, que se propuso también como respuesta y en este proyecto sí hubo consulta con diferentes actores. De hecho, la Cámara que yo represento participó en la construcción de este proyecto de ley, aportó, digamos, algunas observaciones que ya veremos más adelante, pero básicamente sí es un proyecto mucho más robusto que el primero, ¿no? Eh, este proyecto, interesantemente, es aplicable tanto al sector público como al sector privado, nacional o extranjero, que, como ven acá, desarrolle, investigue, diseñe, use, despliegue y aplique inteligencia artificial en el territorio nacional. Una observación que hay que hacer acá es que no consideramos que sea oportuno meter
dentro de la regulación el uso de la IA para investigación, ¿no? Que es un uso que no es comercial y que por ende el riesgo que puede haber de impacto en las personas es mucho menor a el riesgo que puede haber cuando simplemente se utiliza un sistema de IA para investigación. Entonces creemos que no se debería meter en el mismo saco el uso de la IA para investigación que el uso comercial de esta tecnología. Luego contiene algunos principios vectores, supervisión humana, sensibilización y educación, y los mismos principios que ya todos hemos revisado y que conocemos y que están en diferentes instrumentos internacionales, con algunas particularidades, como por ejemplo, creo que no se menciona acá en esta presentación, pero sí está en el proyecto original, que es la sostenibilidad, que es un principio muy propio de Costa Rica, que es un país que pues, se proyecta como respetuoso del medio ambiente y que tiene siempre la sostenibilidad como un principio rector. Y en el caso de la IA, como ustedes bien saben, se trata de una tecnología intensiva en el uso de electricidad y que puede tener un impacto también en el medio ambiente. Entonces, ese es un principio muy particular. Lo mismo que el de colaboración adaptativa, que lo que busca es que siempre en la construcción de políticas de IA haya participación de los diferentes sectores, tanto público, privado, sociedad civil y academia. Luego, muy similar al proyecto de ley de la Unión Europea, se indica que los sistemas de IA no deben utilizarse con fines de calificación social, no deben utilizarse para profundizar la desigualdad, la exclusión y la vigilancia masiva. Y eso también es muy particular de un país como Costa Rica, que también es muy respetuoso de derechos humanos y que tiene siempre los derechos humanos en la base de todas sus políticas públicas, ¿no? En cuanto a gobernanza, esta es una propuesta que nosotros desde la Cámara respaldamos, que es una comisión interinstitucional y yo diría intersectorial, ¿no? Porque también participarían en esta comisión no únicamente ministerios y órganos del sector público, sino también cámaras, academia, universidades, sociedad civil, que formen parte de esta comisión y que funcione algo así como la nueva propuesta de ley chilena, que funcione como una especie de asesor del MISIT, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Para qué? Para el desarrollo de estándares internacionales, cómo se va a llevar a cabo la gestión de los riesgos de la IA, para proponer diferentes principios o herramientas para el control de la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Y también muy parecido a otros proyectos de ley, se centra en sistemas de interés público y de alto riesgo. En cuanto a observaciones, nuevamente, pues el proyecto de ley no define los parámetros para considerar qué es alto riesgo y eso nos parece que es un tema a considerar, entre otros aspectos que se podrían mejorar. Sin embargo, voy a destacar uno de ellos, que es la inclusión de mecanismos de experimentación regulatoria, que esto fue una introducción que hicimos nosotros desde la Cámara, donde dijimos, bueno, si se va a regular la inteligencia artificial, aprovechemos para incorporar ahí medidas de fomento de la IA y específicamente medidas para fomentar la industria local o nacional de inteligencia artificial, de forma que emprendedores e innovadores puedan llevar al mercado sus productos sin el miedo a que van a ser sancionados o que van a sufrir una consecuencia por parte del Estado o del ejercicio punitivo del Estado solamente por el hecho de innovar y probar sus productos en el mercado, y por eso se introducen los famosos sandbox regulatorios. Y otra medida que es muy interesante, que es la de los prototipos de regulación. Y para quienes no lo sepan, aunque estoy seguro que lo saben, prototipos de regulación son mecanismos de experimentación regulatoria que lo que buscan es diseñar una regulación que es algo así como una regulación piloto que se va a probar en el mercado para ver cómo responde el mercado, las entidades públicas y todos los que estén desarrollando y utilizando inteligencia artificial, cómo se responde a esa regulación para entender si realmente la regulación está teniendo el efecto que estamos buscando o si más bien está causando un perjuicio. Y con base en el resultado de un año, por ejemplo, o 6 meses de prueba de esa regulación, se determina si se modifica, se mantiene o se elimina esa propuesta regulatoria. Eso es algo que la empresa Meta ha llevado adelante con su iniciativa Open Loop, que ahí la pueden buscar y que es una propuesta bastante interesante. No me va a dar tiempo de esto, pero únicamente para que sepan que Costa Rica todavía no tiene una estrategia nacional de inteligencia artificial. En principio se iba a publicar en el mes pasado, sin embargo se pospuso y estamos a la espera de una nueva fecha, pero ya hay una propuesta que hemos revisado y que le hemos hecho algunas observaciones y que se ve pues bastante bien.
En cuanto a la ley de IA de la Unión Europea, no me voy a detener, ustedes ya la conocen, pero sí voy a destacar algunas críticas que se han hecho por ahí y en particular dos críticas que se le pueden hacer a la AI Act. La primera, y esto es una crítica desde la Unión, perdón, desde mi visión como Costa Rica, ¿no? No es una crítica a la efectividad que pueda tener el AI Act como tal en Europa, porque yo no soy europeo, no conozco la realidad europea, ni me corresponde opinar sobre eso. Y ya se me acabó el tiempo, así que voy a hacerlo muy rápido. Eh, la primera es el alto costo de cumplimiento. Si ustedes revisan el AI Act, la cantidad de obligaciones que tiene esta ley, primero, en un país como Costa Rica sería imposible en este momento, no digo que a futuro pueda ser diferente, pero en este momento sería materialmente imposible velar por su aplicación práctica. Ni siquiera hemos podido aplicar la legislación de protección de datos que data del 2012, es decir, hace 12 años. Ni siquiera esa legislación que tiene 12 años de estar vigente la hemos podido aplicar bien, mucho menos una ley tan compleja como la Act podríamos velar por su aplicación. Además, como repercute una regulación así de intensa y así de exigente en pequeños emprendedores, en pequeñas empresas que se dedican a estar innovando y que necesitan más bien medidas que les fomente el acceso a la infraestructura básica necesaria para poder innovar, ¿no? Después podemos hablar un poco de otras críticas que se han hecho por ahí. Una de ellas que destaco es que algunas organizaciones, aquí hablo por ejemplo de Access Now, que ha hecho este comentario en repetidas ocasiones, que dice que una regulación basada en riesgos, como lo es el AI Act, de alguna forma podría relativizar la aplicación de los derechos humanos. Es decir, casi que diciendo los derechos humanos se aplican únicamente cuando el uso de la IA es de alto riesgo, pero cuando es de bajo riesgo, por arte de magia, desaparecen los derechos humanos. Eso es lo que quiere decir de alguna forma la crítica que se ha hecho sobre este tema a instancia de algunas organizaciones de la sociedad civil, con lo cual yo coincido. Quizás en la práctica no sea así, pero quizás es como la forma en que se ve, ¿no? Y es muy importante entender, en el caso de Costa Rica, que cualquier uso de la IA, así sea de bajo riesgo, tiene que tener una base, y esa base es los derechos humanos. El hecho de que se utilice inteligencia artificial para recomendaciones de música o lo que sea, en principio podría parecer inofensivo, pero no sabemos cómo se puede comportar un sistema que fue diseñado para un uso en particular, pero que como aprende y es inteligente, entre comillas, podría derivar en un uso de alto riesgo en cuestión de, ¿verdad? De meses o incluso de semanas. Entonces, aunque no diseñemos un sistema de IA para un uso de alto riesgo, podría desencadenarse en un uso de alto riesgo y por ende deberíamos tener siempre una base de derechos humanos que va a ser aplicable independientemente del nivel de riesgo. En el caso de Costa Rica, ¿cuáles son los desafíos que veo yo de implementar y copiar? Y ya con eso termino, perdón, para no sobrepasarme del tiempo. Para implementar una regulación como la europea, ya lo dije, institucionalidad que no está capacitada, nuestros funcionarios públicos no están capacitados para poder aplicar una regulación de la IA como la europea, no tenemos suficientes recursos para aplicarla, no tenemos la madurez regulatoria que tiene Europa, hay poca concientización sobre los riesgos e impactos de la IA en los derechos humanos y esto ha sido probado a través de diferentes encuestas. Otro tema muy importante que está acá abajo, obsolescencia de normas relacionadas. Costa Rica, y creo que comparte esto con algunos países de la región, no ha actualizado muchas de las normas que son impactadas de forma colateral por la inteligencia artificial. Hablo de protección de datos personales, hablo de propiedad intelectual, hablo de normas de protección al consumidor en línea y servicios digitales, en fin, una gama de legislaciones sectoriales o de diferentes temáticas que no han sido adaptadas a la realidad como sí ha sucedido en Europa. Es decir, el AI Act tiene sentido en el tanto y en el cuanto existen otras leyes complementarias europeas que le dan sentido a esta regulación europea, lo cual no sucede con nosotros, entre otra serie de situaciones. Entonces, ¿qué se propone? Y ya con esta es la última diapositiva y termino. Una regulación inteligente, y por inteligente me refiero más que todo basada en evidencia, sectorial y adaptativa. Si vamos a regular la IA, aprovechemos y trabajemos que esa regulación contenga medidas de fomento que den acceso a la infraestructura necesaria para poder innovar desde
Latinoamérica, que dejemos de ser una región que importa tecnología para convertirnos en una región que fabrica tecnología, que fabrica inteligencia artificial, que hace investigación y desarrollo. Dos, actualizar la legislación actual sectorial, ya eso lo acabo de mencionar. Tres, fortalecer a los reguladores sectoriales. Si vamos a aplicar IA en la salud, fortalecamos al regulador de salud, lo mismo en financiero, lo mismo en consumidor, etcétera. Fomento a la regulación basada en evidencia, ya lo mencioné, los sandbox regulatorios y prototipos de regulación. Y sobre todo, impulsemos estándares para gestión del riesgo. Es decir, que las empresas y entidades públicas que apliquen IA tengan en pie un sistema de gestión del riesgo que sea constantemente monitoreado y especial para el tema de inteligencia artificial. Y con eso termino agradeciéndoles muchísimo por su atención.